Y si te dijera que estás alejándote de Dios, sin darte cuenta, que mientras crees que todo está bien, tu alma se seca poco a poco, en silencio. Lo más peligroso no es rechazar a Dios, sino vivir como si no lo necesitaras. Y eso le está pasando a millones de personas hoy. Si esta frase tocó tu corazón, te invito ahora mismo a suscribirte a este canal. Aquí compartimos mensajes que fortalecen tu fe y te acercan a Dios cada día. Escribe amén en los comentarios si deseas mantener viva tu conexión con el Señor y ayudar a que más personas escuchen esta verdad. Que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Juntos, somos una luz en medio de la oscuridad, el silencio que nos aleja. Hay algo profundamente inquietante en el silencio, no ese silencio sereno que sentimos al orar, al contemplar la naturaleza o al entrar en una iglesia vacía. No, me refiero al otro tipo de silencio, el que se instala cuando dejamos de escuchar a Dios, un silencio que no llega de golpe, sino como un susurro que se apaga lentamente hasta que ya no lo notamos. Muchos de nosotros creemos estar cerca de Dios, pero en realidad nos hemos alejado sin siquiera darnos cuenta. Es como si una niebla se hubiera levantado entre nuestro corazón y el suyo, y seguimos caminando como si nada hubiera cambiado. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede alguien que ama a Dios, que ha sentido su presencia, terminar caminando en dirección opuesta? La respuesta no es sencilla, pero es urgente hablar de ella. Hoy vivimos en un mundo donde el ruido constante de la tecnología, la prisa del día a día y las preocupaciones materiales han desplazado lo sagrado al último rincón de nuestras prioridades. No es que neguemos a Dios abiertamente, no, lo ignoramos, lo olvidamos, lo reemplazamos con 1000 pequeñas urgencias que creemos más importantes, y cuando nos damos cuenta, ya no escuchamos su voz. Tal vez tú también lo has sentido, esa desconexión sutil, esa sensación de vacío que ni el trabajo, ni las redes sociales, ni los placeres del mundo logran llenar. Porque cuando Dios se va apagando en nuestra vida, lo que queda es una vida vivida a medias, una existencia superficial, sin raíces. Nos volvemos como árboles sin agua, estamos de pie, pero sin frutos, sin profundidad. En este capítulo, quiero que hagamos un viaje juntos, un viaje hacia el reconocimiento de este alejamiento espiritual que tantos viven hoy, no para juzgar, no para señalar, sino para comprender, porque comprender es el primer paso hacia la sanación, y cuando uno reconoce que se ha alejado, también puede elegir regresar. Imagina por un momento a un joven que solía visitar la iglesia de su barrio todos los domingos, rezaba con devoción, ayudaba en la comunidad, sentía a Dios presente en cada paso, pero un día, tuvo que trabajar un domingo, luego otro, después vino una mudanza, nuevas amistades, una nueva rutina. Sin querer, su vida comenzó a girar en torno a otras cosas. Ya no rezaba, ya no escuchaba, pero lo más doloroso es que ni siquiera lo notó, hasta que un día, frente a una crisis personal, se sintió completamente solo, como si Dios lo hubiera abandonado, sin darse cuenta de que fue él quien se alejó. Esa es la historia de muchos, de miles, y quizás también sea, en parte, tu historia. Por eso estamos aquí, porque este video no es una crítica, es una invitación, una llamada al corazón, porque si te has alejado, es posible volver, y si aún estás cerca, puedes ayudar a otros a regresar. Al seguir este mensaje, quiero llevarte a lo largo de 5 capítulos profundamente humanos, donde hablaremos de por qué nos alejamos de Dios, cómo reconocer las señales, cómo retornar, y cómo vivir una fe viva, profunda y verdadera, señales del alma que clama por Dios. Muchos piensan que alejarse de Dios es algo evidente, visible, drástico, pero en realidad, es un proceso lento y silencioso. El corazón no deja de creer de un día para otro. Es como una vela que no se apaga de golpe, sino que parpadea durante un buen tiempo antes de extinguirse por completo. Y durante ese proceso, hay señales que el alma nos da, señales que el Espíritu Santo susurra a quienes aún están dispuestos a escuchar. ¿Has sentido un vacío que no se llena con nada? ¿Una tristeza que aparece sin razón? ¿Una sensación de estar perdido, incluso cuando todo parece estar bien?
Estas no son emociones aleatorias, son gritos del alma, llamados urgentes de una parte de ti que anhela volver a casa. Esa casa no es un lugar físico, es Dios, es tu relación con Él, y cuando esa relación se enfría, todo en tu vida comienza a reflejarlo. Uno de los signos más comunes es la desconexión emocional. Te vuelves indiferente ante lo sagrado. Escuchas una oración, pero ya no te conmueve. Vas a misa, pero tu mente está en otro lugar. Lees la palabra, pero no te habla. No es que Dios haya dejado de hablarte, es que el ruido del mundo se ha vuelto más fuerte que su voz. Otro signo es la inquietud interna. Vives corriendo, con una ansiedad que no puedes explicar. No importa cuánto logres, cuánto ganes, cuántos sueños cumplas, siempre hay una sensación de insatisfacción, porque lo que el alma necesita no es éxito, ni fama, ni dinero, es paz, y la verdadera paz solo viene de una relación viva con el Creador. También aparece la pérdida de sentido. Empiezas a preguntarte por qué haces lo que haces. Pierdes la motivación, te falta propósito, y es que el propósito nace del amor, y el amor verdadero solo se encuentra en Dios. Cuando Él deja de ser el centro, todo lo demás pierde dirección. En este punto, muchas personas intentan llenar ese vacío con otras cosas, relaciones, entretenimiento, trabajo, placeres, pero nada funciona, porque no hay sustituto para Dios, no hay nada que ocupe ese lugar en el alma humana. Quiero compartir contigo la historia de una mujer llamada Lucía. Durante años fue una cristiana activa, servía en su comunidad, enseñaba catequesis, cuidaba de su familia con amor, pero la vida comenzó a golpear fuerte, una pérdida, una enfermedad, una traición. Poco a poco, comenzó a distanciarse, no dejó de creer, pero dejó de confiar, y con el tiempo, su alma se volvió silenciosa, hasta que un día, en medio de una noche oscura del alma, cayó de rodillas, sin palabras, solo lágrimas, y fue allí, en ese instante de total vulnerabilidad, donde sintió de nuevo la presencia de Dios. No fue un milagro ruidoso, fue un abrazo invisible, una paz que no venía del mundo, y comprendió, nunca estuvo sola, solo había dejado de mirar hacia arriba. La historia de Lucía es la de muchos, quizás también sea la tuya, y está bien reconocerlo. No hay vergüenza en decir me alejé, al contrario, hay valentía, porque solo quien reconoce que está perdido, puede comenzar el camino de regreso. En este capítulo, quiero invitarte a hacer una pausa, a escuchar lo que tu alma está diciendo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes solo? ¿Has perdido la fe en medio de los golpes de la vida? No estás solo, y no es tarde. Dios está más cerca de lo que imaginas, pero Él no grita, Él susurra, y para escucharlo, necesitas silenciar el mundo y abrir el corazón. Una esperanza que no se apaga. Muchas veces, cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros, creemos que no hay más salida, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros o que, quizás, no somos dignos de su misericordia. Pero en esos momentos de mayor desesperación, es cuando más cerca está el Señor. Y hoy quiero hablarte precisamente de esa esperanza que no se apaga, esa luz divina que sigue brillando incluso cuando todo a nuestro alrededor parece sombrío. Hay una parábola que me marcó profundamente y que quiero compartir contigo. Es la del hijo pródigo, un joven que, con soberbia, exige su herencia y se va lejos de su casa, buscando placeres y libertad. Pero pronto lo pierde todo, se encuentra solo, hambriento, despreciado, viviendo entre cerdos. Y es en ese momento, en medio de la miseria, que decide volver, no porque esté seguro de ser recibido, sino porque anhela, aunque sea, comer las sobras de su padre, y lo que encuentra al regresar no es un padre enfadado, ni un juicio implacable. Encuentra unos brazos abiertos, un corazón esperanzado que había estado esperando cada día su regreso. Esa es la imagen de nuestro Dios, un padre que no se cansa de esperar, un padre que nunca apaga su lámpara, que mantiene encendida la luz de la esperanza por si algún día decidimos regresar. Esta historia nos muestra que siempre hay un camino de vuelta, no importa cuánto hayamos fallado, cuántas veces hayamos dudado o cuán lejos hayamos caminado, siempre hay un regreso, siempre hay redención,
Y eso, hermanos y hermanas, es motivo suficiente para mantener viva nuestra fe. Conozco a una mujer llamada Carmen, una madre soltera, que durante años luchó contra la adicción y la pobreza. Perdió a su familia, a sus amigos, y casi pierde a su hijo. Pero un día, en medio del dolor, escuchó una prédica como esta, y algo en su corazón se movió. No fue un milagro inmediato, no fue magia, fue una decisión, una oración sinceras: Señor, si aún estás ahí, por favor no me dejes sola. Y Dios respondió, a través de personas que la ayudaron, de puertas que comenzaron a abrirse lentamente, de su propio hijo que le dijo un día: mamá, quiero que vengas conmigo a la iglesia. Hoy Carmen es testimonio vivo de que la esperanza no se apaga. Trabaja ayudando a mujeres que viven lo que ella vivió, y cada vez que ora, siente que Dios no solo la rescató, sino que la preparó para rescatar a otros. Hay muchos como Carmen. Quizás tú que estás escuchando esto ahora mismo, sientes que no tienes fuerzas, que nadie entiende tu dolor, que tus errores son demasiado grandes. Pero déjame decirte, el Señor conoce cada lágrima que has derramado. Él no se ha olvidado de ti, y está esperando que vuelvas, no para reprocharte, sino para abrazarte. Esta esperanza es la que transforma, es la que levanta al caído, la que sana las heridas más profundas. Es una esperanza que no está basada en promesas humanas, sino en la fidelidad eterna de Dios, y esa fidelidad nunca falla. También quiero hablarte de los apóstoles, hombres que, al momento de la crucifixión, huyeron por miedo, negaron a Jesús, dudaron, pero Él, resucitado, volvió a buscarlos, les dio una nueva oportunidad, no porque lo merecieran, sino porque los amaba, porque veía en ellos lo que aún podían ser. Eso es esperanza, ver más allá del presente, confiar en lo que Dios puede hacer en nosotros. Si estás pasando por un momento oscuro, ora conmigo ahora. No necesitas palabras elocuentes, solo cierra tus ojos y dile: Señor, no puedo más, pero confío en ti. Ilumina mi camino, devuélveme la paz, ayúdame a sentir tu amor, y te aseguro que Él escuchará. Quizás no sientas algo inmediato, pero su espíritu comenzará a obrar en tu corazón, y poco a poco, comenzarás a ver la luz. No te rindas, no apagues la llama, la esperanza está viva, y tú eres parte del plan de Dios. No eres un error, no estás solo, estás profundamente amado, estás llamado a cosas grandes. Creer, y sigue adelante, un día a la vez, de la mano del Señor. El poder de la conversión, como regresar a los brazos del Padre. La fe no es simplemente una idea abstracta o una emoción fugaz, sino una forma de vivir. Y vivir con fe significa aplicar lo aprendido a cada instante del día. No se trata solamente de asistir a misa o de rezar antes de dormir. Se trata de cómo actuamos, de cómo respondemos al sufrimiento, de cómo elegimos amar, perdonar y servir. Este capítulo es una invitación a poner en práctica lo que hemos descubierto hasta ahora, porque la fe que no se vive, se pierde, y Dios nos llama no solo a creer, sino a actuar. Imagínate despertar cada mañana y, antes de mirar el celular o correr al trabajo, detenerte unos minutos para agradecer a Dios por el simple hecho de estar vivo. Este sencillo gesto transforma la manera en que afrontamos el día. En lugar de cargar con ansiedad, comenzamos con gratitud, y la gratitud es la puerta que abre la paz interior. Poner en práctica la fe es también aprender a ver a los demás como Dios los ve. ¿Cuántas veces hemos juzgado, criticado o cerrado el corazón a alguien que simplemente necesitaba comprensión? Jesús nos enseñó a amar a todos, incluso a quienes nos hacen daño. No es fácil, pero cada acto de perdón es una semilla que siembra paz en el alma, y cada vez que ayudamos al prójimo, es como si estuviéramos sirviendo directamente al Señor. La oración no es un acto reservado solo para los momentos difíciles, es un puente constante con el cielo. Podemos orar mientras caminamos, cocinamos, trabajamos. Basta con elevar el pensamiento hacia Dios, hablarle con el corazón, incluso en silencio. Él escucha todo, incluso nuestras lágrimas son una forma de oración. Por eso, cuando sientas que ya no tienes palabras, solo cierra los
ojos y dile a Dios: estoy aquí, ayúdame. Otra forma concreta de vivir la fe es a través del servicio. Hay personas en nuestras familias, en nuestras calles, que necesitan más que palabras. Necesitan compañía, un plato de comida, una sonrisa sincera. Ser cristiano es ser luz en medio de la oscuridad, y a veces, la luz más poderosa no proviene de grandes acciones, sino de pequeños gestos llenos de amor. Además, es fundamental rodearse de una comunidad de fe. No estamos llamados a caminar solos. Compartir la vida con otros creyentes nos fortalece, nos anima y nos sostiene en los momentos de duda. Participar en grupos de oración, en actividades parroquiales, o simplemente tener a alguien con quien hablar de Dios, puede marcar la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Recordemos también que vivir la fe incluye cuidar de nuestro cuerpo, mente y alma, alimentarse bien, descansar, evitar ambientes tóxicos y buscar momentos de silencio son formas de honrar el templo que somos. No se puede cuidar del espíritu si descuidamos lo físico y lo emocional. Finalmente, hay una práctica sencilla pero poderosa que puede transformar nuestra espiritualidad: el examen de conciencia diario. Al final del día, antes de dormir, tómate unos minutos para repasar tu jornada. ¿Dónde viste a Dios hoy? ¿En qué fallaste? ¿A quién ayudaste? Esta pequeña reflexión nocturna no es para culparte, sino para crecer. Es una forma de mantener el corazón limpio y disponible para el amor divino. Hermanos y hermanas, no basta con conocer a Dios, hay que vivir con Él, y eso se hace momento a momento, decisión a decisión. Hoy puede ser el día en que comiences a aplicar tu fe de una manera más real y profunda. Da el primer paso, Dios hará el resto. Amén. El nuevo comienzo, vivir cada día cerca de Dios. Amado hermano, hemos recorrido un camino largo, profundo y lleno de reflexión. Hoy, llegamos al último capítulo de este mensaje espiritual, pero no al final de tu historia con Dios. Este es, en realidad, un nuevo comienzo. Es el momento de tomar todo lo que has escuchado, todo lo que ha tocado tu corazón, y comenzar una vida distinta, una vida verdaderamente en comunión con el Creador. ¿Recuerdas cómo empezó este mensaje? Hablamos de la distancia que muchos sienten con Dios, de cómo, sin siquiera notarlo, nos alejamos de su presencia, pero también vimos que su amor es incansable, que Él siempre nos espera, con los brazos abiertos, con ternura de Padre, con paciencia divina. Ahora, con el alma más consciente y el corazón más dispuesto, es hora de tomar la decisión de no alejarnos más. Volver a Dios no es un acto único, es una elección diaria. Es mirar cada mañana al cielo y decir: Señor, quiero caminar contigo. Hoy, es, también, saber que aún en los días de cansancio, tristeza o duda, su mano no deja de sostenernos. Vivir cada día cerca de Dios no significa vivir una vida perfecta, sin errores, sino una vida entregada, humilde y confiada en su misericordia. Comienza ahora, desde este mismo instante. ¿Qué puedes hacer hoy para estar más cerca de Dios? Tal vez sea orar al despertar, agradecer antes de dormir, abrir la Biblia y meditar en sus palabras. Tal vez sea perdonar a quien te ha herido, pedir perdón con humildad, o simplemente amar más, servir más, escuchar más, porque en esas pequeñas acciones, Dios se manifiesta. Querido oyente, Dios no espera de ti grandes discursos ni gestos extraordinarios. Él anhela tu corazón, sincero y dispuesto. La fe verdadera no se mide por palabras, sino por actos de amor, por gestos cotidianos de bondad, por la decisión constante de caminar a su lado, aun cuando el camino sea difícil. Recuerda las palabras del profeta Isaías: aunque tus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Isaías 1:18. No importa lo que hayas hecho, cuán lejos hayas ido, cuánto tiempo hayas vivido de espaldas a Él. Hoy, si decides volver, Él te recibe con alegría, y no estás solo. Somos muchos los que luchamos cada día por mantenernos en su camino. Por eso, únete a esta comunidad de fe. Busca tu parroquia, un grupo de oración, una comunidad de hermanos que te acompañen, te escuchen, te animen. La fe se vive mejor en comunidad,
como lo hicieron los primeros discípulos, compartiendo la palabra, orando juntos, cuidándose mutuamente. También es tiempo de hablar con Dios con tus propias palabras. No temas decirle lo que sientes, lo que piensas, incluso tus dudas. Dios no se escandaliza de tu verdad. Él ya conoce tu interior. Solo desea que le hables con sinceridad. A veces, una oración sencilla como, Señor, ayúdame tiene más poder que 1000 discursos vacíos. Y si alguna vez tropiezas, si vuelves a alejarte, no te rindas. Levántate, vuelve, una y otra vez, si es necesario, porque la fidelidad de Dios no depende de tu constancia, sino de su amor eterno. Él no se cansa de ti. ¿Por qué habrías tú de cansarte de Él? Termino este mensaje con una oración que deseo que repitas conmigo, en voz alta o en tu corazón. Señor mío y Dios mío, gracias por no alejarte nunca de mí, aunque yo muchas veces me aleje de ti. Hoy quiero comenzar de nuevo. Quiero que entres en mi vida, que habites en mi corazón, que dirijas mis pasos. Te entrego mis heridas, mis temores, mis pecados. Lléname con tu luz, Señor. Hazme instrumento de tu paz. Que cada día yo viva más cerca de ti, y que nunca me falte tu presencia. Amén. Que esta oración sea el principio de tu nueva vida. No estás solo, el Señor camina contigo, y si alguna vez sientes que ya no puedes más, recuerda, Dios siempre puede. Gracias por haber estado aquí. Si este mensaje tocó tu alma, comparte este video con alguien que lo necesite. Esparce la esperanza, y no olvides suscribirte para seguir recibiendo palabras que alimentan tu fe. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.